Seguimos en Pasábamos Todes, 9 en punto de la noche, y estamos con Laura Alcaide. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad visual y además integrante de la organización Orgullo Disca en la asamblea Discas en Lucha. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Laura? Gracias por estar acá, por compartir este momento con nosotras. No, gracias a ustedes por invitar, siempre. Bueno, Lau, la verdad es que vienen de unas semanas bastante agitadas, ¿no? De pelear una ley de emergencia en discapacidad que no se cumple, que no se implementa. ¿Cómo están viviendo? Quiero arrancar preguntándote cómo están viviendo esta falta de respuesta del gobierno nacional. Me río porque me dijiste un par de semanas y yo pienso que hace un par de años que estamos como agitados. Muchísimo, o sea, lo que hacen por día. Juro que no podemos más. No podemos. Yo ya siento que estoy a fin de año desde enero del año pasado. Claro. Pero sí es cierto que venimos como este último año como para reponer un poco en realidad lo que yo creo que hace 2 años que venimos agitando. Se revolucionó muchísimo este año, a partir de la puja por la ley de emergencia en discapacidad, pero también por el destape de los casos de corrupción, digamos, del gobierno en torno a discapacidad, que era como todos sus caballitos de batalla se fueron derrumbando, ¿no? La lucha contra la corrupción, actos de corrupción. La lucha contra el narcotráfico, bueno, financiamiento del narcotráfico. Entonces como que eso implicó que de lo que veníamos peleando del colectivo Disca, estuvimos como en la cresta de la ola en términos de opinión pública. Eso no significó igual que el abordaje de los medios fuera el mejor, esto hay que decirlo. Bueno, ¿cómo les trataban los medios? Es re duro, ¿no? Porque como que, no sé, justo el otro día veía un posteo de una activista muy zarpada en discapacidad, que se llama Mica, que cortó un pedacito de una persona con discapacidad pensionada que iba al programa de Guido Casca, sí. y Guido tipo como modo lacrimógeno, porque vos sos un tipazo, no sos un tipazo. Y el tipo le estaba diciendo, me sacaron la pensión. Y como que ninguneó el hecho político, ¿no? De me sacaron la pensión. El tipo se quedó con, bueno, a ver de qué manera lo puedo ningunear, y lo aborda desde un modo porno inspiracional. El porno inspiracional es esa forma mediática que hay de ponernos en modo de motivación para el resto de las personas, ¿no? Tipo, si tu vida es una mierda, sería, ¿no? Como tu vida es una mierda, yo tengo que decir, no puede ser que me esté quejando. Si vos con tu vida de mierda podés sobrevivir y venís y, no sé, tocaba tango el tipo, ponele. Y si vos venís al programa y te esquivás el bache, no puede ser que yo me esté quejando que estoy cansada un lunes. No puede ser, vos con tu vida de mierda. Bueno, y esa es una de las formas en las que suelen abordar como infantilizar a las personas con discapacidad, sí. Hablar en diminutivo o decir... Sí. No, ¿cómo lo ves eso vos? ¿Qué te genera? Y ningunear también nuestras luchas, porque lo cierto es que cuando se reduce todas nuestras problemáticas, se reducen a las problemáticas de los trabajadores, que por supuesto que son recontra válidas y recontra graves las situaciones que están viviendo, pero no son las problemáticas, digamos, las personas, las protagonistas de estas problemáticas, somos las personas con discapacidad, quienes nos quedamos sin prestaciones, sin pensiones y por consiguiente sin obra social, quienes no tenemos laburo porque el 90% estamos desocupadas, quienes no tenemos acceso a, por ejemplo, sistemas de anticoncepción porque todos los planes no cuentan con accesibilidad. Y además están desapareciendo, hay que decirlo. Entonces, ¿qué me mueve a mí? Y me hierve todo cuando ningunean todas nuestras luchas. Porque básicamente quienes estuvimos también poniendo el cuerpo, y con todo lo que implica poner el cuerpo para las personas con discapacidad, que un montón de gente está manicomializada, hiperinstitucionalizada,
hipermedicalizada, personas que son electrodependientes. Imagínate cuántas de esas, cuánto te saqué del medio que no puede salir a la calle y que tiene otras formas de luchar. Lau, ¿qué nos podés contar de lo que el estado en el que están ahora las pensiones por discapacidad que fueron auditadas, que si mal no recuerdo eran más de 100.000? Y son 111.400, bla, bla. No tengo el dato exacto, el dato concreto, ¿no? Pero sí son más de 111.000. Hubo una medida cautelar, si me escucho un abogado me da un cachetazo. Está todo bien, está todo bien. Un recurso de amparo al que la justicia le dio el lugar, que es de Catamarca y que se extendió a todo el país, que dice que se tienen que restituir todas las pensiones que hayan sido dadas de baja y que a su vez frena las auditorías que fueron absolutamente fraudulentas, como en respuesta un poco a toda la puja que fue la lucha en la calle, ¿no? O sea, si nadie salía y nadie se horrorizaba con este nivel de crueldad, posiblemente ningún juez, que de por sí la justicia es bastante aristocrática y facha y todo lo que quieran decir, no iba a dar lugar a estos pedidos, ¿no? Claro, recordemos a los televidentes que durante muchos días, varios miércoles incluso también y algunos jueves, estuvieron concentrando en el Congreso mientras se debatía la ley de emergencia en discapacidad y posteriormente después el rechazo al veto cuando Milei dice no a la ley de emergencia en discapacidad. ¿En qué estado está la implementación de la ley ahora y si hubo algún avance, Laura? Lo interesante de esta ley es que la ley es malísima, quiero decirlo. Pero independientemente de esto de que vamos muy por lo bajo de lo que estamos pidiendo y la verdad es que si me vas a preguntar a mí qué queremos 1000% más. Me gusta. Pero sí, y me quedo corta. El 61% de aumento que lograron los trabajadores del Garrahan, por ejemplo. Eso. Que los deja igual que antes. Sí. Los deja cobrando lo mismo que cobraban cuando empezó este desastre. No es que están tirando manteca al techo. No, Exacto. Tal cual. Y lo cierto es que yo exijo muchísimo más, pero esta ley dio vuelta un veto después de 22 años. Es una cuestión bastante histórica. ¿Y quién lo dio vuelta? Les discas, quienes estamos por debajo de la infralínea de desigualdad. No sé si... Pero es un montón esto de que les discas hayamos dado vuelta a ese veto. Pero además, 6 veces se ratificó en el Congreso. Se votó la ley en las 2 cámaras. Se dio vuelta el veto en las 2 cámaras. Y el Congreso instó al Poder Ejecutivo a que la implementara. Otras 2 veces en las 2 cámaras. O sea, 6 veces pasó por el Congreso. Y el estado caprichoso de Javier Milei, hay que decirle, hay que poner los nombres acá en donde corresponde, con sus ínfulas monárquicas, no lo quiere implementar. No porque le implique mucho presupuesto. Lo cierto es que es el 0,26% del presupuesto. Sí, y además hay todo, pienso, Laura, me gustaría que nos cuentes también toda una comunidad, que no son solo las personas con discapacidad las que se ven afectadas por este ajuste, sino también los y las prestadoras, prestadores precarizados, centros de día que están en crisis económica. ¿Cómo se están sosteniendo esos espacios y esos profesionales y qué consecuencias está trayendo esta precarización y este ajuste en discapacidad? Bueno, me gusta, es bastante amplio. Lo cierto es que es muy amplio y tiene que ver con muchas de las denuncias que realizamos con la Asamblea Discas en Lucha desde el minuto 0 de este gobierno. Y lo cierto es que también fuimos ninguneades por el poder político hasta este año que estalló todo, ¿no? Parte de esas denuncias tienen que ver con la desfinanciación
o el desfinanciamiento de todos los centros, instituciones que por mucho tiempo, hay que decirlo, muchísimo tiempo, hay grandes centros que la levantaban en pala. Bueno, claro, ahora como no la levantan en pala, no es que los empresarios achicaron sus bolsillos. No, de ninguna manera. ¿Sobre quién recae? Sobre los trabajadores. Siempre recae sobre los trabajadores este ajuste. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros se quedan con, muchos no, la gran mayoría se quedan con una gran plusvalía de sus trabajadores y los trabajadores reciben monedas por sus laburos, que son laburos ya de por sí muy precarizados, a los que les tienen que poner el cuerpo absolutamente. ¿Por qué? Porque trabajar con discas es lo peor que hay. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que muchas de estas personas tienen laburos absolutamente calificados, o sea, son personas que son absolutamente profesionales en lo que hacen y cobran 2 monedas. Eso es lo que está sucediendo. A su vez, las familias están afrontando muchas veces el hecho de tener que pagar por anticipado una prestación para que no se les caigan las prestaciones, ponen la guita de su bolsillo, las perciben después de 6 meses, como le sucede a los trabajadores, porque los trabajadores, hay que decirlo, no por las leyes actualmente, sino por las leyes más antiguas, cobran a 3, 6 meses después de haber realizado el laburo. Imagínense vivir así. No cobras nada y encima después de 200 años de lo que laburaste. Imposible. Y los sueldos también de las personas con discapacidad, no sé si se dice así, pero tienen como estipulado el cupo, el sueldo que tienen. El otro día escuché que era de 28.000 pesos. Sí, un sueldo de 28.000 pesos. Protegido, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Hay un sistema de empleo protegido que es algo así como, para que se dé una idea, ¿no? Sí. Yo quiero tener una empresa de juguetes. Entonces, armo una especie de cooperativa y digo, qué bien, acá esto hagamos que trabajen discas. Pero que los discas tengan compatible con que su sueldo sea compatible con la pensión. Ok, la pensión 270.000 pesos. Y el sueldo de esa persona es de 28.000 pesos por mes. Eso es lo que cobra una persona que fabrica juguetes, por ejemplo, juguetes. Puede ser que tengan una panadería y que produzcan una panadería, o que produzcan un servicio, ¿no? Sí. Cobran 28.000 pesos por mes. Es un asco y es la esclavitud. Quiero que esto quede muy claro. O sea, pensemos si cualquiera de nosotros haría un laburo por eso, guita. Si se considerara laburo. Y no, porque no podés llegar al laburo. No podés llegar a hacerlo. Y si encima necesitas que alguien te acompañe porque nada está preparado para que vos circules, para que vos andes. No sé tampoco cómo fue el tema de esto de ir a votar y que hubiera que tener una lapicera y invocarle al chuflo, si les permitían pasar con alguien más o alguien estaba ahí. La boleta no accesible. Previamente quisiera decirles que además estos talleres protegidos en general están manejados por personas sin discapacidad que no cobran 28.000 pesos por mes. Entonces este nivel de desigualdad y de destrato es lo que... es una mierda, una y explotación. Entonces imagínate que la bolsa de bizcochitos que vos vendés, por una bolsa de bizcochitos ya te pagan el sueldo. Y vos producís, no sé, 400 por mes. Bueno, esto de la boleta accesible, bueno, nunca fue accesible el voto, ¿no? Pero pensemos qué lugar se le da a la participación política de las personas con discapacidad. La nada. Ni hablar al hecho de que participemos democráticamente de las elecciones. La boleta única de papel vino a traer algunos interrogantes. Uh-huh. ¿Qué pasa con la accesibilidad? Para las personas ciegas, no, para todas. Para las personas sin discapacidad, incluso para las personas grandes, adultas mayores, para las personas con bajo nivel de alfabetización. Es muy grave lo que sucedió con la boleta única de papel. Ustedes lo habrán visto, fueron a votar y seguramente habrán visto, se pusieron los cuatrochi para... Yo sí. Total, la lupa. El culo de botella. Fue tremendo. Bueno, las personas ciegas nos fuimos organizando en torno a eso. Una organización de la sociedad civil
produjo unas plantillas para apoyar sobre las boletas, que era como un stencil. ¿Vieron los stencils? Sí. Claro. Cuando Sí. hacemos los grafitis en la En la parte de las fotitos tenían unos cuadraditos, ¿no? Y después Exacto. tenían el braille abajo y arriba. Exacto. Tenía Todo marcado gestionado. el número. Todo gestionado por ustedes para ustedes. Y sí, porque si no nos lo garantiza el Estado. Autogestionado, Sí, ¿no? sí. Así es todo. ¿Y eso fue a nivel nacional en todas las provincias o hubo alguna provincia que tuvo sí alguna herramienta de accesibilidad? No, en todas las provincias sucedió lo mismo. O sea, no es que ninguna provincia lo pensó desde la provincia. O sea, todo fue pensado más bien desde las organizaciones. Y sí, algunas personas del poder político exigieron un poco y medio que lo solicitaron, ¿no? Pero no fue una bajada de línea del Estado. Claro. Fue como para todo, arréglense como puedan, no nos jodan con esto, no tenemos la culpa, ¿por qué tengo yo que hacerme cargo de, ¿no? Todo ese discurso que Total, ¿cuántos parece... discos van a ir a votar? Claro. ¿Y qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Que el otro día escuché a una personalidad de la internet o una filósofa conocida que dijo, hay un poeta cordobés que una vez dijo, si tiene que morir gente, votemos quiénes. En un poema que le escribió, si tiene que morir gente, votemos quiénes. Yo me sentí atraída a la consigna. Y el otro día escuché a esta otra filósofa decir, si tiene que nacer gente, que nazca disca. Yo lo interpreté como una manera de que todos, discas o no, entendamos que estamos en el mismo barco y entonces, bueno, si así vamos a organizarnos, dejándoles afuera, no incluyéndoles, no dándoles que se arreglen como puedan, entonces que seamos todes, que nazcamos todes discas para que, a ver, ahí sí nos vamos a organizar de verdad y ahí a ver cómo, dónde te metes este discurso de que nadie ayude, que se arreglen solis. No sé cómo les pegará, si lo escucharon ustedes a esta persona o cómo les pega esa... Es Leonor Silvestri, ¿no? Sí. Sí, me encanta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quisiera que todos nazcamos discas de una vez, así rompemos con la desigualdad. Es así. Sí, totalmente. Y pienso todas las barreras que tuviste que atravesar también vos para ir a votar el día. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Nos reíamos porque yo pensaba, digo, algo toda re fachera, re facha. Toda digo, tuneada. Voy toda tuneada a votar porque me van a sacar fotos, seguro voy a re tuneada. Lo primero, repartiendo las plantillas, porque eso también, ¿no? Nos buscamos la forma, nos autogestionamos la forma de repartir las plantillas para que hubiese en todas las escuelas, ¿no? O en todas las más posibles. De una en la esquina me caigo en el barro. No, No puede ser. no. Fue tremendo eso. Bueno, No puede ser. Todas ¿por las qué? Porque ¿Por el día qué? anterior Porque la vereda, llovió claro. Sí. y las veredas Y no las están en veredas condiciones. marcadas. Y con Urbano, mi amar. Y con urbano, claro. Todo. Bueno, eso Cartón es, lleno. es muy todo común. Mal, todo mal. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Pudiste votar bien? ¿Qué te pasó? O sea, ¿te sirvió la planilla que habían hecho? ¿Te generaron algunas preguntas los presidentes de mesa o la gente que estaba ahí? Re copades. A mí me tocaron. Capaz es lo que. Tengo una compañera que me dice: bueno, también a ustedes se les tiene que plantar, cuando se les van ustedes encima. Como que, y sí, a vos te tocan todos los copades porque sos un poco tirapiedras. Pero la verdad es que tuve buena experiencia la última vez. Aparte, nadie me planteó: no, mira, con esto no podés. No te puedo admitir que entres con esta plantilla. Mira, a mí no me habilitaron esto. No, nada que ver. Por suerte, re bien. También hay que pensar que yo tengo manejo porque estoy acostumbrada, trabajo con accesibilidad, trabajo en una editorial, entonces este tipo de propuestas de accesibilidad las trabajo, las propongo, laburo en teatros, en museos, o sea, tengo mucho manejo, pero lo cierto es que no sé si todo el mundo tiene facilidad, si de la noche a la mañana le caen con la plantilla y mira, esto se vota así, tomá, tenés que rayar acá.
como todo te explican rápido y todo se tiene que resolver rápido y con la pedagogía de la normalidad, ¿no? Te tenés que ajustar a esto. Porque si vos pedías pasar con alguien más, ¿no te dejaban? Sí, te dejaban. La discusión que nosotros pusimos fue ¿y qué No onda necesito mi que alguien... acceso? Claro, ¿Y qué onda mi autonomía? claro. Y el voto secreto y todo. Sí, tal cual. Es como que, no sé, yo les digo a esas madres que tienen a sus hijos como cristalitos, che, y cuando tenga ganas de ir al telo, ¿vos también le vas a acompañar? Claro. ¡Por supuesto! Claro, y sí, ¡Por me quedo en la puerta, supuesto! escuchando el ruido. No podés, che, no podés. La sobreprotección. Sí, sí, es muy duro, muy Qué duro difícil. lidiar con las familias. Sí, ese eso problema igual te digo que está en los discos nos toca y todo. más allá. Sí, y ahí más allá. Por lo general, cuando hay un problema con alguien, es porque empezó con los padres, Claro. la familia. Bueno, nos trauman un poquito y después nos sí. dejan ahí ser. Bueno, Lau, contame cómo creen que sigue esta lucha, ¿no? ¿Hubo algún avance, hubo alguna novedad en este último mes con respecto a la implementación de la ley? ¿El gobierno sigue negando ¿Sigue la haciéndose el boludo? implementación? Claro, eso. Varias cosas, sí. Hubo un aumento que se otorgó a partir de una especie de mesa chica. Todo esto lo estoy diciendo como Laura, por las dudas, aclaro. Como una A especie título de personal. sí, porque después cada pedo. La asamblea piensa esto, lo que yo digo es lo que claramente transmitimos y pueden buscar nuestros documentos que nos expedimos constantemente al respecto, ¿no? Hubo una mesa chica que es la que define los aumentos. El aumento es paupérrimo y en cuotas. No responde en absoluto lo que los trabajadores requieren. Y esto tiene que ver con una partida presupuestaria que salió de salud, en donde está anclada la Agencia Nacional de Discapacidad y de lo cual estamos absolutamente en contra. Si quieren, ponemos un asterisco acá para después seguirla. Sí, quería profundizar también en el caso El Andis. de la Andis y Dale. la corrupción que hubo. Dale. Y a partir de esta partida presupuestaria surge el aumento de este paupérrimo que se le dio a los trabajadores dispuesto en mesa chica, ¿no? A su vez, paralelamente, en la justicia de Campana está vigente un recurso fallo. de amparo, un fallo, digamos que estamos a la espera del fallo, que justamente lo que exige es que la justicia, digamos, en este caso, exige que se implemente la ley. Estamos a esta espera, ¿no? La verdad es que, como decimos algunas compañeras, también está el juicio político. ¿No querés implementarla, flaco? Tómatelas. O sea, esa es la propuesta, me gusta. Me gusta. Así corta la bocha. Sí, corta la bocha. Y con respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿en qué estado está la investigación sobre las denuncias de corrupción? ¿Qué pasó con estos personajes que estuvieron apareciendo y ahora ya parece que se olvidaron del tema? Como ganaron las elecciones y no pasó nada. Claro, bueno, la justicia creo que no se olvidó y espero que no se olvide. Sigue la investigación. De hecho, estaban como solicitando que haya como más trabajadores, más gente que atestigüe. Lo cierto es que la agencia está muy desfinanciada. Nuestra denuncia tiene que ver con 600 despidos. ¿Esos fueron a principio de año o el año pasado? Esos fueron desde el año pasado hasta ahora. Ujú. Y se desmantelaron muchas áreas que trabajaban de manera interdisciplinaria, ¿no? En la Andis. Sí, parte, por ejemplo, de esto que hablábamos de las elecciones previamente, tiene que ver justamente con el desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, que antes sí tenía dispositivos que pensaban y articulaban con otros sectores del Estado para garantizar que las políticas públicas sean lo más transversales, ¿no? El punto es que cuando la agencia deja de ser autárquica y empieza a
estar bajo la órbita de salud. Ya eso es regresivo, porque ancla discapacidad en el ámbito de la enfermedad, Claro. ¿no? Si bien hay un montón de personas con discapacidad que están enfermas o que tienen enfermedades discapacitantes, digamos, o sea, como que no está del todo separado, pero restringir la discapacidad a una cuestión de enfermedad es absolutamente regresivo. En realidad la agencia tiene que tener autarquía para poder ser para transversalizar, digamos, las políticas públicas. A partir de ese retroceso y de la ruptura con distintos sectores, por ejemplo el de accesibilidad, imagínense el sector de capacitaciones y de accesibilidad totalmente devastado, que estaban integrados por personas súper profesionales que tenían un montón de conocimientos, incluso únicos en el país, ¿no? Al romper con esto, bueno, nada, lo que ustedes imaginan. También lo que implicó a nivel territorial, ¿no? El desabastecimiento de la agencia. Un montón de personas que necesitan hacer trámites en distintos puntos del país no tienen a dónde concurrir porque básicamente esos lugares, por ejemplo, no existen más o tienen un solo trabajador. Bueno, las cosas que fueron sucediendo. Y acá otra denuncia que hicimos desde la asamblea, que para las capacitaciones se empezó a tercerizar. Y, por ejemplo, contrataron una empresa que es argentina-israelí. O casualidad. Ajá. No sé, para que lo sepan. Para que lo hicieran. Para que lo bueno, sepan. pero nos tiraste un datazo. Sí. A mí me gustaría cerrar con una pregunta que siempre te hago, pero quiero que se la cuentes a la audiencia. ¿Cómo podemos hacer las personas no discas para apoyar, para acompañar la lucha de las personas discas? ¿Qué cosas? ¿Qué estrategias? Esto es hermoso, primero porque... Primero a mí- porque se autoperciben no discas, primero. No, mentira. No, Vamos nos a está reconocer. comiendo el individualismo, entonces está re bueno. Que, Reconocer los privilegios, Sí, sí. ¿no? Sí, es hermoso. Reconocer los privilegios cuesta. Ir rompiendo con los capacitismos internalizados que tenemos todos. Todos, les discas también. ¿Como cuáles? Miren, por ejemplo, ayer estaba viendo un reel de una persona ciega que estuvo muy bien porque hablaba de qué onda cuando voy por la calle y voy con una persona, con un acompañante y le hablan a mi acompañante, garrón. ¡Oh! ¿Qué onda? No soy invisible. Pero lo peor es que esta persona es una persona conocida. Entonces dice, como que, che, este es tal, dicen. Como, Y le preguntan al le otro, al preguntan acompañante, cualquiera, ¿qué hayas? como si fuera Sí, mudo, no sé. Sí, pero. Y ahí está el punto. Entonces Sordomudo. dice, claro. Entonces dice, bueno, como si yo fuera sordo, ¿no? Y si no soy sordo, ¿por qué no me preguntas a mí? Entonces yo le hago un comentario. Y le digo, y si fueras sordo también que te pregunta a vos. O sea, ahí capacitismo internalizado, ¿no? Claro. ¿Por qué si sos sordo no te puede preguntar a vos? Que a los sordos sí les podemos direccionar la pregunta a otra persona. O no podemos cuestionar nuestras formas de comunicación. Bien, Me buen gusta. punto, me gusta ese. Me ¿No? gusta. Y así hay un montón de cosas que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué onda la comunicación? ¿Por qué cuestionamos todo el tiempo que las personas discas tenemos que ayornarnos a la normalidad? Me encanta, normalidad. me encanta. Porque la normalidad nos hizo muy mal, pero no a les discas, a todes. Uf. A todes. Sí, Sí. sí, a todos, y pienso también en las personas neurodivergentes, ¿no? Como todo el tiempo se les intenta ubicar en un espacio en el que, bueno, vivimos en un mundo que nos está un poco destruyendo todos los días, en un sistema de ultraderecha. ¿Cómo te llevas con la ultraderecha, Lau? Pregunta. No la ve, 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 no la ve que es por ahí. No, tremendo. Es re duro porque, claro, por ahí un poco nos autoflagelamos acá como
como militantes como que nos recae la de que, che, pero no la estábamos militando bien porque sigue avanzando la derecha. Y la aposta es que la ultraderecha está avanzando tenemos que verlo a nivel global, o sea, la ultraderecha y la concentración de riqueza en los últimos 25 años está como haciendo estrago, más concentración y por consiguiente más pobreza, o sea, no podemos dejar de verlo desde este lugar. Y todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en discapacidad, el desfinanciamiento y todo, tiene, digo, el nombre del FMI, el nombre de los grandes capitales que vienen un poco a aplastar nuestras identidades, ¿no? Y a decirnos, bueno, ok, tu lugar es el de ser disca pobre y estar al margen de la sociedad. A tu casa o a tu hospital o a tu manicomio. Volvernos al encierro, ¿no? Esto tiene que ver con las políticas de concentración de capitales y de desigualdad. No podemos verlo de otra manera. Claro, justamente con este discurso de por qué el Estado se tiene que hacer cargo de las personas discas, ¿no? Que implementa este gobierno. ¿Cómo se le contesta a ese tipo de aberración? Con una cachetada. Te digo, con una buena cachetada. En el orto. Lo mismo que dicen, no, se anotaron todos para hacer disca, todo disca falso, con una buena cachetada correctiva. patada. Le doy un milanesazo cada uno. Claro. Sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo que en realidad se replica. Se replica desde abajo. Lo que yo no puedo permitir es que desde abajo repliquemos conductas que colaboran a los de arriba. Eso sí que no lo voy a permitir y para eso sí voy a dejar toda mi sangre para militarla en ese sentido. O sea, si mis hijes o si mis vecines piensan esto y sostienen estos discursos, eso sí no lo voy a permitir. Me encanta. Me gusta. Necesito que vengas a mis cenas familiares, Laura. Invíteme a sus navidades. Por favor. Necesito que Momento pongas un álgido. poco de orden en Por la mesa favor. familiar. Voy a decir, acá va a venir una persona que la ve y va a explicar cómo es, voy a decir. Harta me tiene. ¿Sabes que cuando vieron que estaba esta campaña de no la ven, estábamos justamente explayándola de poner ojos discas, diciendo así, la revemos. Muy buena Sí, idea esa. Bueno, tienen que concretar esa campaña. Lau, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran contactarse con ustedes, con la asamblea? ¿Dónde los pueden escribir? Vengan ya, les necesitamos en @orgullodisca, @discasenlucha. Síganos en las redes. Ahora, el 18, vamos a hacer una asamblea federal Epa, para organizarnos para el día de... El 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el día en que se proclamó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero algunas personitas estamos gediendo para que se llame de otra manera. Por ejemplo, el Día del Reconocimiento por las Identidades Discas. Me encanta. me gusta. Algo así, algo un poco más fogonero. Esta asamblea es el 18 de noviembre. 18 de noviembre, virtual. Para eso nos tienen que seguir, así les pasamos el link y se suman. Y el 3 de diciembre es... Gran acción federal para romper todo. Me encanta Me gusta. con ese ímpetu, con esa fuerza, con que también la demostraron en las calles durante un montón de jornadas ahí mientras se discutían las sesiones en Congreso. Laura, un placer haber estado charlando acá con vos. Gracias por venirte, gracias por compartir este momento con nosotras y todo lo que sabés. Muchas muchísimo. gracias. Me ponen colorada. No, gracias a ustedes, posta, por invitar, por tenernos en cuenta, por seguir todo el tiempo estas luchas que son re arduas, pero no podrían ser si no es con el acompañamiento de los medios alternativos de comunicación, que fueron los primeros que vinieron a cubrirnos y a poner el cuerpo junto con nosotros, que eso es un montón. Gracias, Lau. Bueno, en minutos volvemos, ¿no? Sí, instantes. Seguimos con Pasamos Todes.